Un director ejecutivo multimillonario quería humillar a la hija de un conserje, haciéndole una pregunta complicada en ruso durante una reunión con los altos ejecutivos. Pero nadie esperaba que la niña interviniera, respondiera con fluidez y dejara a toda la sala completamente atónita con una sola frase. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y tampoco olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En el piso 50 de la imponente sede de Langston Corp, el ambiente era normal al principio. Los ejecutivos con trajes caros llenaban la sala listos para su reunión matutina habitual. Eran las personas más importantes de la empresa de la plena confianza de Richard Langston, el fundador y director ejecutivo multimillonario. Habían llegado preparados con informes, estrategias y actualizaciones. Pero Richard tenía algo muy diferente en mente. Sin previo aviso se levantó al frente de la sala y dio una orden en ruso. Nadie lo había esperado. Su voz era calmada pero afilada, y una leve sonrisa irónica apareció en su rostro. Luego, en inglés dijo, «Si alguien responde correctamente, le pagaré $9,000 ahora mismo». La sala se congeló. Los ejecutivos se miraron unos a otros con expresiones confundidas. Algunos sonrieron nerviosos, otros se mostraron visiblemente inquietos. Nadie habló. Estaba claro que ninguno entendía una sola palabra. La prueba había surgido de la nada y nada de su formación empresarial los había preparado para eso. El silencio se volvió más pesado con cada segundo, hasta que ocurrió algo completamente inesperado. Desde el pasillo exterior, una vocecita se oyó. Todos se giraron y vieron a una niña de pie en el umbral. Sostenía un cuaderno escolar y parecía completamente tranquila. Su nombre era Emily Carter. Tenía solo 7 años. Y era la hija del conserje que limpiaba silenciosamente el pasillo. Había pasado por allí cuando oyó la frase extraña. Sin dudarlo, entró en la sala, caminó con confianza hacia el frente y repitió la frase que Richard había pronunciado. Pero esta vez la tradujo perfectamente al inglés. Su voz era firme y las palabras precisas. Aún más sorprendente fue cómo utilizó términos técnicos de esos que normalmente solo se escuchan en discusiones empresariales de alto nivel. Toda la sala la miró demasiado impactada para reaccionar. Algunos ejecutivos se observaron entre sí sin saber si aquello era una broma. Richard Langston alzó una ceja claramente sorprendido, pero también intrigado. El momento había cambiado por completo. La atención ya no estaba en los ejecutivos, sino en la pequeña niña del pasillo. Richard se acercó lentamente a Emily, todavía algo escéptico. Le preguntó con voz serena, «¿Cómo sabes ruso?» Esperaba una respuesta complicada, quizás algo sobre tutores privados o clases de idiomas. Pero Emily solo sonrió y se encogió de hombros. Dijo que a menudo se sentaba en oficinas vacías mientras su padre limpiaba, y que durante ese tiempo escuchaba las llamadas de negocios de Richard. Muchas de esas llamadas eran en ruso y con el tiempo simplemente lo aprendió. Su tono era casual como si no fuera gran cosa. «Fue muy fácil», añadió. Richard parpadeó procesando lo que acababa de oír. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez no por confusión, sino por pura incredulidad. Los ejecutivos que minutos antes se sentían seguros de sí mismos, ahora se veían humildes. Ninguno había tenido el valor de hablar durante la prueba, y sin embargo, una niña no solo había entendido la pregunta, sino que la había respondido mejor que cualquiera de ellos. Mientras los ejecutivos permanecían en sus asientos sin saber qué hacer, Emily se quedó allí tranquila aún con su cuaderno en las manos. No parecía nerviosa ni asustada. Tampoco presumía. Para ella realmente había sido una respuesta sencilla a una pregunta sencilla. Richard no pudo evitar sonreír ligeramente. Había creado esa prueba para tomar por sorpresa a su equipo, para ver si alguien podía pensar fuera del esquema. Pero jamás en su vida habría imaginado que la solución vendría de la hija de un conserje. Dio un paso atrás, miró alrededor de la sala y dijo, «Bueno, parece que tenemos una ganadora». Sacó su billetera y le entregó a Emily un cheque por $9,000. Los ejecutivos comenzaron a aplaudir primero despacio y luego más fuerte.
Pero los aplausos no eran solo para Emily. También eran una liberación de tensión. Todos habían fallado y ella había triunfado. En el aire flotaba una mezcla extraña de respeto y vergüenza. Emily agradeció educadamente a Richard y regresó al pasillo donde su padre seguía limpiando sin saber lo que acababa de ocurrir. Richard se volvió hacia sus ejecutivos y dijo: «Que esto sea una lección». No tuvo que explicar más. Todos comprendieron lo que quería decir. El conocimiento y el potencial pueden provenir de los lugares más inesperados. En ese momento los títulos, los trajes y los diplomas no significaban nada. Una niña les había recordado que la verdadera inteligencia a menudo se oculta a plena vista. Algunos ejecutivos se sintieron incómodos, otros pensativos. Richard no dijo nada más. Simplemente asintió y salió de la sala dejando al resto del equipo reflexionando sobre lo que acababa de pasar. No había sido solo una prueba de habilidades lingüísticas, sino una prueba de conciencia, humildad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Y ninguno de ellos la había superado excepto Emily. En el pasillo, Emily hablaba con su padre mostrándole el cheque y explicándole lo sucedido. Él la miró sorprendido pero orgulloso. Siempre había sabido que su hija era inteligente, pero esto superaba todo lo que imaginaba. Ella ni siquiera presumía. Para ella realmente había sido fácil. Mientras tanto, dentro de la sala de conferencias, los ejecutivos permanecían en silencio. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros miraban al suelo. La reunión había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una mañana normal se había convertido en una lección que nunca olvidarían. Richard estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad. No estaba enojado con su equipo, pero había dejado clara su enseñanza. Siempre había creído en los desafíos en sacar a las personas de su zona de confort. Ese pequeño experimento había logrado exactamente eso. Pero incluso él estaba sorprendido por el resultado. Mientras observaba a Emily desaparecer por el pasillo, se dio cuenta de algo. Esa podría haber sido la reunión más valiosa que había tenido en toda su vida. La prueba sorpresa había terminado, pero su impacto apenas comenzaba. Los rumores sobre lo ocurrido se esparcieron rápidamente por el edificio. Todos hablaban de la niña que había entrado a una sala de juntas y había dejado en ridículo a algunas de las personas más poderosas de la empresa. Algunos empleados se sentían inspirados, otros avergonzados, pero todos prestaban atención. Richard se aseguró de que la historia no se desvaneciera. Le pidió a su asistente que organizara un pequeño fondo de becas para Emily, por si algún día quería estudiar idiomas o negocios internacionales. Fue un gesto silencioso no anunciado públicamente, pero demostraba que Richard no había tomado el evento a la ligera. Más tarde ese mismo día, mientras los ejecutivos intentaban volver a sus rutinas, no podían dejar de pensar en aquel momento. Las palabras de Emily, su voz tranquila y su frase final. Eso fue muy fácil, permanecían en sus mentes. Una niña de 7 años les había recordado algo que todos habían olvidado. A veces la persona más inteligente en la sala no es la que uno espera. A la mañana siguiente, las grandes puertas de vidrio de la sede de Langston Corp se abrieron lentamente mientras Emily Carter entraba tomada de la mano de su madre. Su madre, Sarah Carter, vestía ropa sencilla, claramente no acostumbrada a caminar por la entrada principal de un edificio tan importante. Todos en el vestíbulo se detuvieron para mirar. Los guardias de seguridad, las recepcionistas y los empresarios se giraron para observarlas una segunda vez. Algunos susurraban entre sí, reconociendo a la niña que había dejado atónitos a los altos ejecutivos el día anterior. La historia se había difundido rápidamente. Una niña de 7 años había respondido a un desafío empresarial en ruso, que ninguno de los adultos más brillantes de la empresa había podido entender. Y ahora estaba allí otra vez caminando con paso firme al lado de su madre. Sarah miraba a su alrededor con nerviosismo, pero Emily se mantenía tranquila. Se acercaron al ascensor donde una mujer con traje las saludó amablemente y las acompañó hasta el piso ejecutivo. Cuando llegaron, el propio Richard Langston las esperaba. Sonrió y se inclinó ligeramente para saludar directamente a Emily. «Me alegra que hayas vuelto», dijo.
Luego se volvió hacia Sara y le dio las gracias por venir explicando que tenía algo especial planeado. Richard las invitó a entrar en su oficina. Era grande, con ventanales que mostraban la vista de la ciudad y estanterías llenas de premios y libros de negocios. En el centro había una mesa larga y sobre ella un altavoz ya conectado para una llamada. Explicó que estaban a punto de hablar con un socio comercial ruso, alguien con quien ya habían trabajado antes. Pensó que a Emily podría gustarle escuchar la conversación solo para observar y quizás compartir sus pensamientos después. Sara parecía insegura, pero Emily asintió en silencio. Todos se sentaron y la llamada comenzó. Richard habló en un ruso claro, educado y profesional. La voz al otro lado respondió en el mismo idioma. Emily seguía la conversación sin dificultad. Los dos hombres discutieron planes futuros, incluido un proyecto para expandir el negocio en Rusia. Richard mencionó el envío de un equipo estadounidense para ayudar con las operaciones. El ejecutivo ruso respondió, pero Emily notó algo diferente. Sus palabras eran correctas, pero su tono había cambiado ligeramente. También repitió algunas preguntas casi como si intentara poner a Richard a prueba. Cuando la llamada terminó, Richard miró a Emily y le preguntó qué pensaba. Emily no respondió de inmediato. Permaneció quieta un momento reflexionando. Luego habló con claridad y sin dudar dijo que el ejecutivo ruso sonaba sospechoso. Explicó que durante la parte sobre el envío del equipo americano, el tono del hombre se había vuelto más frío y sus respuestas parecían menos sinceras. También señaló que había repetido ciertas preguntas de manera poco habitual. Richard al principio se mostró confundido y le preguntó qué quería decir con eso. Emily sonrió y explicó que era como cuando un niño en la escuela finge ser tu amigo, pero usa una voz falsa o repite las cosas porque no confía en ti. Era su manera de decir que el hombre en la llamada no confiaba completamente en las intenciones de Richard. Sara observaba asombrada de lo naturalmente que su hija explicaba algo tan complejo. Richard se recostó en su silla impactado. Su equipo había trabajado con ese ejecutivo durante meses y nunca había notado nada extraño. Ahora, una niña había percibido detalles que los adultos con experiencia habían pasado completamente por alto. Richard se levantó y caminó lentamente hacia la ventana pensativo. Después de unos segundos se giró y miró directamente a Emily. Le dijo que tenía un don no solo para los idiomas, sino para entender a las personas. Le explicó que la conciencia cultural era una parte enorme de los negocios internacionales. Uno puede decir las mismas palabras que otra persona, pero si no comprende su tono, sus costumbres o su manera de pensar, puede perder lo más importante. Le dijo que Emily acababa de salvarlo de cometer una mala decisión. Entonces le hizo una pregunta seria. ¿Estaría dispuesta a venir a su oficina 3 veces por semana y ayudarlo a comprender a las personas de esa manera? La llamaría consultora cultural junior. No sería un trabajo normal, solo una forma de que siguiera haciendo lo que ya había hecho. Naturalmente, Emily miró a su madre. Sara parecía sorprendida y no respondió de inmediato. Miró a Richard, luego de nuevo a su hija sin saber muy bien qué decir. Era una propuesta poco común y debía pensarla con cuidado. Finalmente habló. Agradeció a Richard por creer en su hija, pero le puso una condición: los estudios y la educación de Emily debían ser lo primero sin importar qué. Explicó que Emily seguía siendo una niña y necesitaba tiempo para jugar, estudiar y crecer. Sara no quería que su hija se sintiera abrumada por algo demasiado serio a una edad tan temprana. Richard asintió y estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que el horario escolar de Emily siempre sería respetado. Prometió adaptarse a él e incluso ofreció ayuda si alguna vez necesitaba tutorías o apoyo académico. Sara pareció más tranquila después de eso. Se volvió hacia Emily y le preguntó si quería hacerlo. Emily sonrió y asintió de nuevo. Para ella no se trataba de dinero ni de títulos. Simplemente le gustaba escuchar aprender y notar cosas que los demás no veían. Era divertido. Richard le entregó a Sara un formulario sencillo, no un contrato, solo un horario y una descripción de lo que Emily haría.
Todos se dieron la mano y Richard dijo que esperaba volver a verla en unos días. Mientras salían de la oficina, varios empleados se asomaron desde sus despachos para verlas pasar. Algunos sonreían, otros susurraban. Emily sostenía la mano de su madre como antes, pero ahora tenía un pequeño distintivo prendido en su suéter. Decía visitante, consultora junior con su nombre debajo. No prestó mucha atención a las miradas. Estaba más interesada en los pasillos, las oficinas y esa extraña mezcla de rostros serios y conversaciones silenciosas que llenaban el lugar. Sara también sonreía, aún intentando asimilar todo lo que había sucedido en solo 2 días. De caminar por los pasillos mientras su padre limpiaba, había pasado a estar en el centro de una gran empresa, pero no actuaba diferente. Seguía siendo la misma niña curiosa y observadora. Y ahora tenía un nuevo papel que nadie había previsto, ni siquiera el propio Richard Langston. Al entrar en el ascensor y descender el personal del vestíbulo, les hizo un pequeño gesto con la mano. Emily respondió con otro saludo, relajada y feliz. Afuera la ciudad seguía tan ocupada como siempre. La gente se apresuraba al trabajo, los autos tocaban bocina y el ruido llenaba el aire. Pero para Sara y Emily todo se sentía un poco diferente. Sara miró a su hija y le preguntó cómo se sentía. Emily dijo que había sido divertido y que le gustaba ayudar. Sara le apretó suavemente la mano y le dijo que estaba orgullosa de ella. Le recordó que debía seguir concentrándose en la escuela y avisarle si algo llegaba a resultarle difícil. Emily asintió, ya pensando en la próxima llamada que podría escuchar. Dentro del edificio, Richard regresó a su escritorio todavía reflexionando sobre todo lo que Emily había señalado. Hizo una nota rápida para revisar con más cuidado el acuerdo con el socio ruso. También le pidió a su asistente que empezara a preparar una sala segura donde Emily pudiera estar cómoda durante sus visitas. El día había comenzado con curiosidad y había terminado con una nueva alianza. Y así, la pequeña niña, que había sorprendido a todos, se convirtió en parte de algo mucho más grande. En apenas unas semanas, Emily Carter se convirtió en una de las personas más comentadas de Langston Corp. Aunque solo tenía 7 años, su diminuta oficina personalizada en el piso 50 siempre rebosaba energía. Tenía un escritorio del tamaño adecuado para ella, una pizarra blanca e incluso algunos peluches en la esquina. Pero no era solo un espacio bonito, allí se celebraban reuniones serias. Los ejecutivos pasaban a menudo para pedir su opinión, e incluso Richard Langston, el director ejecutivo multimillonario de la empresa, se sentaba frente a ella para pedirle consejo. Emily ya había demostrado su valía, ayudando a Richard a entender el comportamiento de socios extranjeros de una manera que ningún adulto podía igualar. Su capacidad para detectar diferencias sutiles en el tono, el lenguaje corporal y los estilos de comunicación estaba muy por encima de su edad. En toda la empresa se hablaba de ella como si fuera un prodigio. Sus ideas no eran conjeturas al azar, hacían que los acuerdos fueran más fluidos y rápidos. Todos empezaron a darse cuenta de que Emily no solo tenía suerte, observaba con atención y utilizaba lo que notaba de forma muy inteligente. Su papel creció con rapidez. Empezó a participar en videollamadas importantes con empresas de Rusia, Ucrania y los países bálticos. Se sentaba junto a Richard, a menudo dibujando o escribiendo en silencio mientras escuchaba. Luego, después de cada llamada, compartía sus pensamientos y siempre señalaba algo que los demás no habían percibido. Por ejemplo, una vez explicó que un ejecutivo ucraniano se repetía de una manera particular, que indicaba que buscaba confianza personal, no solo una conversación formal de negocios. Ese pequeño detalle cambió el modo en que Richard respondió después, y la siguiente conversación fluyó con mucha más naturalidad. Su mayor éxito llegó cuando notó algo que nadie más había visto. Durante una conversación casual en una llamada, un ejecutivo ucraniano hizo un comentario que parecía insignificante para los adultos presentes. Pero Emily se dio cuenta de que en realidad era una invitación cortés para que Richard visitara Kiev durante una celebración cultural nacional, algo muy importante en las tradiciones empresariales locales. Emily explicó que aceptar la visita demostraría respeto y ayudaría a generar confianza.
Richard estuvo de acuerdo, realizó el viaje, y justo después de la celebración, los ejecutivos firmaron el acuerdo. La noticia de esa visita exitosa se propagó rápidamente dentro de la empresa. La gente estaba asombrada. Algunos ejecutivos que habían trabajado durante años en acuerdos internacionales nunca habían percibido los detalles que Emily notaba. Richard la elogió en una reunión del equipo diciendo que sin su observación el trato podría haberse retrasado o incluso perdido. No le importaba que fuera una niña, le importaba que su consejo funcionara. También recordó a su equipo que la cultura es tan importante como los números. La pequeña oficina de Emily pronto se convirtió en un lugar de conversación seria. Los equipos comenzaron a llevarle distintas preguntas. ¿Qué opinas del tono de esta persona? ¿Crees que este mensaje sonó sincero? Sus respuestas les ayudaban a ajustar sus estrategias. Incluso personas de departamentos como marketing y relaciones públicas empezaron a pedirle consejos rápidos sobre cómo podrían recibirse sus mensajes en otros países. Emily respondía con honestidad y claridad, a menudo dando ejemplos de la escuela o de su propia vida cotidiana. Su forma natural de comparar las cosas con experiencias simples ayudaba a los adultos a entender las situaciones con más facilidad. Pero aunque la mayoría de la empresa apoyaba a Emily, no todos se sentían cómodos con la idea. Deborah Price, la jefa de recursos humanos, comenzó a hacer preguntas. Era una mujer seria, muy apegada a las normas, y no le gustaban las sorpresas. Deborah convocó una reunión formal para hablar con Richard sobre el papel de Emily. Dijo que era una situación inusual y potencialmente peligrosa tener a una niña involucrada en negociaciones internacionales confidenciales. Mencionó riesgos legales, problemas de protección de datos y posibles reacciones mediáticas si la historia se hacía pública. Deborah no intentaba atacar a Emily personalmente. Simplemente no creía que una niña de 7 años debiera estar en ese entorno. Le dijo a Richard que aunque Emily era inteligente, la empresa aún debía cumplir con las reglas. La reunión fue tensa. Otros altos cargos se sentaron en silencio sin querer tomar partido. Richard se mantuvo sereno al principio, escuchando con atención. Luego respondió con firmeza y claridad. Él ha conseguido más resultados en 3 semanas que algunos departamentos en 3 años. La sala quedó en silencio. Deborah no respondió enseguida. Parecía sorprendida y el ambiente se detuvo por un momento. Justo cuando la tensión empezaba a aumentar, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Sarah Carter, la madre de Emily, entró rápidamente sin aliento y con gesto preocupado. Todos en la sala se volvieron hacia ella. Era raro que alguien interrumpiera una reunión de alto nivel, y aún más extraño que fuera una empleada de mantenimiento. Richard se levantó y le preguntó qué ocurría. Sarah dijo que necesitaba hablar con él de inmediato y que no podía esperar. Miró a los demás visiblemente nerviosa. Richard la miró con seriedad y le dijo que podía hablar libremente. Sarah vaciló un momento, luego explicó que había algo importante que había guardado para sí misma, algo que podía cambiar la forma en que todos veían las habilidades de Emily. Dijo que ya no quería ocultar nada. Deborah se enderezó en su asiento, lista para escuchar. Toda la sala se inclinó hacia adelante, esperando lo que estaba a punto de revelar. Sarah respiró hondo y comenzó a hablar, consciente de que lo que iba a decir podía cambiar la manera en que todos veían a Emily, su papel, e incluso las decisiones de Richard. Sarah explicó que durante la mayor parte de la infancia de Emily, ella había mostrado señales de ser diferente a otros niños. No era solo curiosa o brillante, tenía formas específicas de aprender y comprender, que los médicos luego describieron como signos de neurodivergencia. Al principio Sarah y su esposo no entendían lo que eso significaba, pero con el tiempo notaron que Emily podía concentrarse en los detalles más pequeños, en los patrones del habla y del lenguaje corporal. Podía memorizar conversaciones enteras con solo escucharlas una vez. Un especialista había descrito su forma de pensar como una hiperatención a las señales sociales, especialmente aquellas que la mayoría de las personas ignoraban. Sarah dijo que no lo compartía para pedir un trato especial, sino porque creía que era importante que todos conocieran la verdad ahora que Emily se estaba convirtiendo en parte del trabajo diario de la empresa.
La sala quedó en silencio. Richard no parecía sorprendido, sino pensativo. Débora también guardó silencio, escuchando atentamente. Sarah terminó diciendo: «Solo quiero que sepan que la hace ser como es. No es una niña común, pero tampoco alguien que deba ser usada como herramienta». Richard le agradeció su honestidad y dijo que eso lo hacía respetar aún más a Emily. Recordó al equipo que el éxito en los negocios a veces proviene de los lugares más inesperados y que el verdadero valor no siempre sigue las reglas que la gente espera. Luego miró a Débora y dijo que las percepciones de Emily habían acercado a la empresa a sus socios internacionales, habían ahorrado tiempo y construido confianza donde antes no existía. Agregó que el trabajo de la compañía debía ser crear entornos donde personas de cualquier edad, origen o forma de pensar pudieran prosperar. Débora no discutió. Dijo que todavía tenía preocupaciones sobre los procesos y la protección, pero que trabajaría con Richard para encontrar soluciones que mantuvieran a la empresa y a Emily seguras. La reunión terminó lentamente en una mezcla de tensión, respeto y comprensión. Todos entendieron que algo había cambiado. Emily ya no era solo una historia tierna. Se había convertido en una parte esencial del éxito de Langston Corp, y la revelación de su madre solo hizo su historia aún más poderosa. En la misma sala de reuniones donde momentos antes se habían producido intensas discusiones, Sarah Carter se encontraba de pie al frente de la mesa, lista para explicar algo que cambiaría la manera en que todos la veían a ella y a su hija. Comenzó diciendo que Sarah Carter no era su nombre completo ni original. Su verdadero nombre era la doctora Elizabeth Carter, aunque la mayoría solía llamarla Liz. La sala quedó en silencio. La expresión de Richard Langston cambió de curiosidad a confusión. Sarah, ahora Liz, continuó hablando con calma. Dijo que años atrás había trabajado como consultora de alto nivel para corporaciones multinacionales, especializada en comunicación internacional, con un enfoque en Europa del Este. Tenía un doctorado en lingüística, hablaba varios idiomas con fluidez y había participado en docenas de complejas mesas de negociación. Pero su carrera tomó un giro inesperado cuando descubrió un importante caso de espionaje corporativo que involucraba a Atlantic Consulting Group, una de las firmas más grandes del sector. Dijo que reunió pruebas y las hizo públicas. Y fue entonces cuando toda su vida se derrumbó. Su voz se mantenía firme, pero todos podían sentir el peso de sus palabras. Después de exponer el espionaje, Liz explicó que fue objeto de amenazas por parte de personas poderosas. Recibió intimidaciones. Su reputación profesional fue destruida en la prensa y fue apartada de muchos de sus clientes. Las personas en las que confiaba le dieron la espalda. Sabía que había hecho lo correcto al denunciar, pero las consecuencias fueron mucho más duras de lo que esperaba. Temiendo por su seguridad y la de Emily, desapareció. Cambió su nombre legalmente, se alejó de las grandes ciudades y aceptó pequeños trabajos de limpieza donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Así fue como terminó trabajando como conserje en Langston Corp. Eligió ese trabajo no porque fuera fácil, sino porque le permitía permanecer invisible. También creía que al mantenerse lejos del mundo empresarial, protegía a su hija del peligro. Pero por supuesto la curiosidad natural y la inteligencia de Emily no podían esconderse. Aún sin formación formal, Emily aprendía escuchando, observando y absorbiendo todo lo que su madre solía hablar en casa. Liz contó que su vida siempre había estado llena de conversaciones sobre cultura, lenguaje y dinámicas globales, solo que de una manera informal. Richard se recostó en su silla sin palabras. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, las observaciones extrañas pero precisas de Emily. Su comprensión de los idiomas y los tonos, la confianza que mostraba incluso frente a ejecutivos. Todo tenía sentido ahora. Había crecido en un entorno de negociación de alto nivel, aunque fuera tras bambalinas. Su madre no era solo inteligente, era alguien que había formado parte de algunos de los acuerdos más complejos del mundo corporativo. Richard se volvió hacia Liz y le preguntó por qué no se lo había contado antes. Liz respondió que ya no confiaba en nadie del mundo empresarial, no después de lo ocurrido con Atlantic Consulting.
Quería mantenerse oculta hasta estar segura de que era seguro volver a confiar. Pero después de ver cómo Richard trataba a Emily no como una herramienta, sino como alguien valioso y digno de respeto, decidió dar un paso al frente. Dijo que era hora de dejar de huir. También admitió que una parte de ella extrañaba trabajar en problemas reales, resolver cosas que importaban y volver a ser parte de algo significativo. Richard se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa. Miró a los demás ejecutivos y luego de nuevo a Liz. Dijo que ahora lo entendía todo y que admiraba su fortaleza. También añadió que la manera en que había criado a Emily era sencillamente extraordinaria. Entonces hizo 2 ofertas claras. La primera quería que Liz se uniera oficialmente a Langston Corp., no como conserje, sino como consultora de alto nivel trabajando directamente con él. Dijo que su pasado no lo asustaba. De hecho, creía que su experiencia la hacía más capacitada que la mayoría de las personas en el negocio. La segunda quería formalizar el papel de Emily también. Sabía que seguía siendo una niña y no quería interrumpir su educación ni su libertad, pero creía que podía seguir ayudando a la empresa de una forma segura, protegida y legal. Dijo que crearían un marco que respetara su edad y al mismo tiempo reconociera sus contribuciones. Quería asegurarse de que pudiera seguir aprendiendo, creciendo y participando sin exponerse a riesgos innecesarios. Liz escuchó atentamente y asintió visiblemente conmovida por su sinceridad. La sala volvió a quedar en silencio, pero la tensión había cambiado. Deborah Price, la jefa de recursos humanos que había sido una de las críticas más firmes al principio, miró a su alrededor y dijo que ayudaría a crear ese marco legal. Admitió que se había enfocado demasiado en las reglas y había pasado por alto el impacto real que Emily y Liz estaban teniendo en la empresa. Prometió supervisar personalmente el proceso de formalizar el puesto de Liz y asegurarse de que todo lo relacionado con Emily se manejara con responsabilidad. Varios otros ejecutivos expresaron su apoyo afirmando que el trabajo de ambas ya había transformado la compañía de maneras que nadie podía negar. Richard les dio las gracias a todos, luego se volvió hacia Liz y dijo: «A partir de ahora no tienes que esconderte. Tienes un lugar aquí». Liz sonrió no con orgullo ni dramatismo, sino con un alivio silencioso. Por primera vez en años, sintió que podía dejar de fingir. Emily, que había estado esperando tranquilamente fuera de la sala, fue llamada a entrar. Cuando lo hizo, vio a su madre de pie, erguida y segura sin esconderse más. Richard se arrodilló para estar a su altura y le explicó que a partir de ahora, todo sería más oficial. Seguiría yendo a la escuela y jugando con sus amigos, pero cuando estuviera en la oficina sería parte real del equipo, protegida y respetada. Emily no dijo mucho, solo sonrió y asintió. No le preocupaban los títulos ni los contratos, simplemente le gustaba ser útil. Liz se mantenía detrás de su hija orgullosa y tranquila. La sala, que había comenzado como un lugar de duda y tensión, se había convertido en un espacio de confianza y nuevos comienzos. Antes de que terminara la reunión, Richard hizo un anuncio final. Se crearía un nuevo departamento dentro de Langston Corp., centrado en la inteligencia cultural y lingüística, y tanto Liz como Emily formarían parte de él. Creía que comprender a las personas, los idiomas y las culturas sería una ventaja competitiva fundamental en el futuro. El equipo aplaudió suavemente. Era el comienzo de algo distinto no solo para la empresa, sino para una madre y una hija, que finalmente habían encontrado un lugar donde podían ser ellas mismas otra vez. El lunes por la mañana, todo en Langston Corp. Comenzó como de costumbre. Los empleados llenaban los ascensores café en mano, listos para una nueva semana. Pero en la oficina privada de Richard Langston, las cosas estaban lejos de ser normales. Acababa de abrir un correo electrónico que hizo que sus ojos se entrecerraran y su postura se endureciera. El remitente era Atlantic Consulting Group, la misma empresa que Liz Carter había denunciado años atrás. El mensaje no era largo, pero su tono era agresivo y amenazante. Exigía que Langston Corp. Rompiera inmediatamente todos los vínculos con Liz y su hija Emily. El correo alegaba que su participación violaba leyes de propiedad intelectual
y acusaba a Liz de usar indebidamente conocimientos confidenciales de su antiguo trabajo como consultora. Richard leyó el mensaje 2 veces para asegurarse de haberlo entendido bien. No era una queja, era una amenaza. Incluso insinuaban acciones legales, o algo peor si Emily no era retirada de toda actividad dentro de la empresa. Richard supo exactamente lo que era una táctica de intimidación. En lugar de entrar en pánico, tomó el teléfono, llamó a seguridad y ordenó trasladar a Liz y Emily de inmediato a un área segura. Menos de 2 horas después, la situación se intensificó. 3 hombres desconocidos vestidos con trajes llegaron a la recepción de Langston Corp. No tenían cita y se negaron a esperar. Dijeron que venían en representación de Atlantic Consulting Group. Uno de ellos, alto, con barba gris y gafas de montura delgada, pidió hablar directamente con Richard Langston. Los otros 2 permanecieron detrás en silencio pero atentos. Cuando se les pidió identificación, presentaron documentos legales vagos, sin firma ni verificación. Y entonces llegó el verdadero impacto. Afirmaron que estaban allí para escoltar a la niña para interrogarla. Al referirse a Emily, la recepcionista, atónita y sin saber qué hacer, llamó inmediatamente a los pisos superiores. En cuestión de minutos, Richard fue informado. No dudó. Ordenó a su asistente activar un protocolo de emergencia que nunca se había utilizado. Liz y Emily fueron escoltadas discretamente por un pasillo trasero hasta un piso de alta seguridad, normalmente reservado para negociaciones confidenciales con clientes. Ese nivel no tenía acceso público y estaba vigilado las 24 horas. Liz no hizo preguntas. Ya había vivido cosas así antes. Emily sostenía su mano con fuerza, callada pero alerta. Abajo en el vestíbulo principal, Richard entró con el rostro sereno pero con una voz firme. Se acercó a los 3 hombres y les preguntó quiénes eran y quién les había autorizado a entrar. Repitieron su demanda de llevarse a Emily bajo custodia, insistiendo en que tenían el derecho de hacerlo. Richard los interrumpió. Les entregó una carpeta gruesa y organizada con documentos que su equipo legal había preparado hacía tiempo por si ese día llegaba. Dentro había archivos detallados que demostraban la implicación de Atlantic Consulting Group en espionaje corporativo, contratos filtrados, grabaciones de audio y registros financieros fraudulentos. Parte de las pruebas provenían del caso original de Liz como denunciante, pero el equipo de Richard había descubierto aún más a lo largo de los años. Les advirtió que si no se marchaban de inmediato, llamaría a las autoridades y haría públicos los documentos ante los medios. Los hombres intercambiaron miradas. Estaban desconcertados. Tras una larga pausa retrocedieron y abandonaron el edificio sin decir una palabra más. Richard los observó hasta asegurarse de que salían de la propiedad. Seguridad los siguió para confirmar que se habían ido. La amenaza inmediata parecía haber terminado, al menos por el momento. Mientras el edificio recuperaba una falsa sensación de normalidad, algunas personas permanecían tensas. En el piso, seguro, Liz estaba sentada con Emily en una sala de reuniones silenciosa. No estaba asustada, pero sí en guardia. Le explicó a Emily con palabras sencillas que algunas personas de su pasado intentaban detener el trabajo que estaban haciendo. Emily no lloró ni mostró miedo. Simplemente escuchó y asintió. Hizo una sola pregunta. ¿Tienen miedo de nosotras, Liz? Sonrió levemente y respondió. Tienen miedo de lo que sabemos. Mientras tanto, Richard reunió a algunos miembros clave de su equipo para ponerlos al día. Les informó sobre la amenaza, el correo electrónico y la visita. Dejó claro que nada cambiaría. Liz seguiría en plantilla y las contribuciones de Emily estarían protegidas bajo un marco formal recién establecido que le otorgaba el estatus de asesora en formación con pleno respaldo legal. Los abogados ya estaban trabajando para bloquear cualquier reclamación falsa proveniente de Atlantic Consulting Group. Richard también advirtió que podrían producirse más intentos de interferencia. Ordenó reforzar la seguridad física en los pisos superiores e instruyó que la ubicación de Liz y Emily solo fuera conocida por el personal esencial. Pero no todos los que escucharon aquella reunión se marcharon en silencio. Patricia Miller, una alta ejecutiva a cargo de la estrategia internacional,
Había estado de pie justo fuera de la pared de cristal de la sala de juntas. No había sido invitada a la reunión, pero se quedó después de terminar otra conversación cercana. Al principio no mostró ninguna reacción, simplemente permaneció allí con los brazos cruzados, escuchando las palabras de Richard. Cuando los demás salieron, ella se quedó atrás sin decir nada. Miró por el pasillo, revisó su teléfono, y luego entró en su oficina. La puerta se cerró detrás de ella. Una vez dentro, Patricia se sentó frente a su escritorio, y se quedó mirando su computadora durante un largo rato. Sus manos flotaban sobre el teclado. Luego tomó el teléfono de su mesa, abrió un cajón con llave, y sacó una vieja libreta de contactos, una que no había usado en años. Los números allí no estaban guardados digitalmente, estaban escritos a mano. Patricia hojeó las páginas, se detuvo en un nombre, y marcó. Cuando la persona al otro lado respondió, dijo con una voz baja y controlada: «Tenemos un problema. Siguen vivas y han vuelto». No dio más detalles, solo lo suficiente para que la persona entendiera que la situación había cambiado. Después de colgar, Patricia permaneció inmóvil unos segundos más. Luego arrancó la página del cuaderno, la rompió en pedazos y la arrojó a un contenedor cerrado. Nadie la vio hacer la llamada, y nadie en la oficina tenía motivo para sospechar de ella. Exteriormente, Patricia siempre había sido una ejecutiva leal, discreta y eficiente. Pero estaba claro que tenía un pasado con alguien del otro lado de esta historia. Fuera cual fuera esa conexión, acababa de reabrir una puerta que había prometido no volver a tocar jamás. Mientras tanto, en los pisos superiores, Emily seguía ayudando a su madre a organizar datos culturales para una próxima negociación con una empresa polaca. Para ella era solo otro día usando lo que sabía para resolver problemas. Pero bajo la superficie nuevas fuerzas ya se estaban moviendo. Richard creía que la amenaza había sido contenida. Liz sabía que no. Esto era solo el comienzo. Y ahora, en algún lugar fuera de los muros del edificio, personas desconocidas acababan de ser advertidas de que las Carter no solo seguían con vida, sino que además tenían aliados poderosos. Mientras revisaba el archivo de almacenamiento en el piso 51, Emily hojeaba tranquilamente unas carpetas y archivadores etiquetados como proyectos históricos de Langston. Se le había concedido acceso supervisado para ayudar a clasificar materiales culturales y correspondencia interna de operaciones internacionales. No formaba parte de sus tareas habituales, pero era curiosa y disfrutaba explorando documentos antiguos. Al llegar al fondo de una caja, vio un sobre amarillento con la etiqueta Ejecutivo Privado. Lo abrió y encontró una fotografía en su interior. Era vieja, con las esquinas dobladas y el brillo desgastado. En la imagen, Richard Langston aparecía mucho más joven, de pie entre un hombre sonriente, que se parecía mucho a él, y una mujer de rasgos suaves y mirada profunda. La mujer tenía el cabello castaño claro y una expresión serena pero inteligente. A Emily le resultaba extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. En el reverso de la foto alguien había escrito con letra ordenada Richard Langston, Andrew Langston y la doctora Helena Carter. Moscú, 1996. Emily no entendía del todo su significado, pero algo la atrajo. Llevó la foto a la oficina de Richard. Cuando entró, levantó la imagen sin decir mucho. «Encontré esto abajo en los archivos», dijo. Richard la miró distraído al principio, pero luego volvió a mirar incrédulo. Se inclinó hacia adelante, tomó la fotografía de sus manos y la observó en silencio durante unos segundos. Su rostro cambió. La expresión confiada y serena que solía tener desapareció. Parecía sorprendido, luego profundamente triste. Pasó los dedos suavemente sobre la foto, deteniéndose en el hombre que estaba a su lado. «Este es mi hermano Andrew», dijo Richard en voz baja. Emily se sentó en la silla frente a él. «Se parece mucho a ti», respondió. Richard asintió despacio. «Éramos muy unidos. Murió en un accidente, pero...» Se detuvo un instante. «No fue un accidente normal. Nada tuvo sentido.
Y después de aquello, su esposa Elena desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Pausó de nuevo aún mirando la imagen. Esta foto fue tomada en Moscú. Estábamos reunidos con algunos profesores universitarios y contactos comerciales iniciales. Elena era lingüista en aquel entonces, muy inteligente. Dijo la última parte en voz más suave, como recordando algo doloroso. Unos minutos después, Sara, o Liz, como ahora se la conocía, entró en la habitación con una carpeta en las manos, sin saber qué conversación se estaba desarrollando. En cuanto sus ojos se posaron en la foto que Richard sostenía, se quedó paralizada. Su cuerpo se tensó. Su boca se entreabrió, pero no salió sonido alguno. Richard levantó la vista y notó su expresión. Giró la foto hacia ella. Liz dejó caer la carpeta que sostenía. Su respiración se volvió irregular. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con la voz temblorosa. Emily, ahora confundida, se incorporó lentamente. En los archivos pensé que era solo una vieja foto de la empresa. Liz no respondió. Se acercó a la imagen y la tomó de las manos de Richard. Sus dedos temblaban mientras la sostenía. Miró fijamente a la mujer de la foto, a sí misma de muchos años atrás, y luego al hombre junto a ella. Andrew, susurró, y de pronto todo salió a la luz. La verdad cuidadosamente oculta, esa parte de su pasado que había enterrado incluso ante Emily, por fin salió a la luz. «Esa soy yo», dijo Liz, con lágrimas formándose en los ojos. «Soy Elena Carter». Las manos de Richard cayeron lentamente a sus costados. «¿Qué quieres decir?», preguntó, todavía intentando procesar lo que acababa de escuchar. Liz, o más bien Elena, se sentó pesadamente en la silla junto a él y lo explicó todo. Después de la muerte de Andrew, había temido por su vida y por la seguridad de Emily. Hubo visitas extrañas, vigilancia sin explicación y una carta amenazante. Estaba convencida de que alguien poderoso había provocado el accidente de Andrew y que ella sería la siguiente. Así que huyó. Cambió su nombre, desapareció y cortó todo contacto con el pasado. Nunca le contó a Emily la historia completa. Para su hija siempre había sido solo mamá, una conserje que trabajaba duro para salir adelante. Richard escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo pero los ojos llenos de emoción. «Eres Elena», repitió con voz baja. Liz asintió. «Y Emily es la hija de Andrew». Emily los miró a ambos, comprendiendo poco a poco que la mujer de la foto no solo se parecía a ella, era su madre. Y el hombre junto a ella no era un desconocido. Era su padre. La verdad comenzó a asentarse lentamente. Richard se levantó, caminó por la sala una vez y luego se giró hacia ellas. «Entonces, Emily, es mi sobrina». Nadie habló durante un largo momento. Las palabras pesaban, pero también traían una sensación de unión. Emily volvió a sentarse aún en silencio, procesando todo. «¿Eres mi tío?», preguntó en voz baja. Richard asintió y se arrodilló frente a su silla. «Sí», y no tenía idea. Miró a Liz. «Deberías habérmelo dicho». Liz bajó la mirada, avergonzada pero firme. Quise hacerlo muchas veces, pero tenía miedo. No sabía en quién confiar. Y cuando empecé a trabajar aquí, cuando Emily se convirtió en parte de la empresa, no quise perder eso. Pensé que tal vez podríamos estar a salvo por una vez. Richard suspiró profundamente. «Han pasado por tanto, pero ya no están solas. Nunca lo estuvieron. Y ahora nunca lo estarán». Miró a Emily. «Somos familia y nos cuidamos unos a otros, pase lo que pase». Por primera vez en mucho tiempo el peso entre ellos comenzó a disiparse. Richard se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció allí un momento antes de hablar otra vez. «Vamos a protegerla sin importar lo que venga. No más secretos, no más esconderse». Luego se volvió hacia ellas con una mirada firme y serena. «Esta empresa es su hogar ahora. Y tú, Emily, perteneces aquí. No solo porque eres brillante, sino porque eres familia». Emily sonrió suavemente, todavía sosteniendo la foto entre sus manos. «Siempre sentí que pertenecía aquí. Solo que no sabía por qué». Liz la abrazó con ternura. «Ahora sí lo sabemos», susurró.
Richard se unió colocando una mano sobre los hombros de ambas. No fue un gesto dramático, sino profundo y real. Una parte perdida de sus vidas finalmente se había recuperado. Y de algún modo, a pesar del peligro, la pérdida y el tiempo, el destino los había reunido otra vez. La foto que había comenzado como un simple papel olvidado, se había convertido en prueba de algo mucho mayor. Una familia que había sido destrozada y ahora estaba reunida de la forma más inesperada. El jueves por la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido, Elena se sentó con Richard en su oficina para hablar en privado. Su expresión era más seria que de costumbre. Dijo que era hora de contarle todo. Comenzó explicando lo que realmente había ocurrido con Andrew tantos años atrás. Según los informes oficiales, fue un accidente automovilístico, pero eso era una mentira. Andrew había sido contactado por miembros de un poderoso consorcio estadounidense de contratistas, implicado en acuerdos ilegales de defensa en Europa del Este y partes de Medio Oriente. Querían que firmara asociaciones falsas y encubriera irregularidades financieras. Cuando se negó, lo amenazaron. Aún así, dijo que no. Días después, su coche explotó en una carretera tranquila a las afueras de Praga. Elena apenas logró escapar de un intento similar y huyó con Emily ocultándose. Cambió su nombre y renunció a su vida como la doctora Elena Carter. Ahora con Emily nuevamente bajo los reflectores, trabajando en proyectos que atraían atención internacional. Elena estaba segura de que las mismas personas que silenciaron a Andrew volverían a intentarlo esta vez contra su hija. Explicó que los responsables no eran un pequeño grupo corrupto, sino parte de una red de contratistas de alto nivel, con influencia tanto en el gobierno como en el sector privado. Eran personas con acceso a fondos y los medios para borrar sus huellas. Richard escuchó atentamente, comprendiendo que esto iba mucho más allá de una simple amenaza corporativa. Le preguntó a Elena cómo podrían saber dónde estaba Emily. Fue entonces cuando ella vaciló. No lo sabía con certeza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Patricia Miller, una ejecutiva de alto rango en Langston Corp., ya había filtrado la ubicación de Emily. Patricia desconocía el vínculo familiar. Había hecho una llamada discreta a un viejo contacto creyendo que estaba informando a un grupo inofensivo para vigilar a la niña. En realidad acababa de entregar información vital a personas muy peligrosas. Temprano el viernes por la mañana, antes de que el edificio se llenara de empleados, 6 hombres armados disfrazados de técnicos de mantenimiento entraron por una entrada lateral utilizando una tarjeta de acceso copiada. La seguridad era mínima. En apariencia parecía que los atacantes tenían el elemento sorpresa, pero Richard ya se había preparado para lo peor. La noche anterior, después de su conversación con Elena, contactó con su jefe de seguridad y dio instrucciones estrictas. Luego llamó a un contacto silencioso del FBI, alguien que ya trabajaba en una investigación clasificada sobre el mismo consorcio de defensa. Para la mañana del viernes, todo el edificio de Langston estaba listo con protocolos de cierre silencioso. Las cámaras habían sido redirigidas, los sistemas de pánico probados, y los equipos de emergencia posicionados en puntos ocultos. Cuando los 6 hombres entraron al edificio a las 9:07 a.m., creyeron tener un camino despejado. Pero en cuanto pasaron el segundo corredor del piso de servicio, los sensores de movimiento activaron alertas silenciosas. En cuestión de segundos, Richard activó el cierre total. Todos los ascensores quedaron bloqueados, las puertas selladas con barreras reforzadas, y los empleados no esenciales evacuados o escondidos en zonas seguras. Los atacantes estaban atrapados dentro del edificio, aunque aún no lo sabían. En el piso seguro, Elena y Emily fueron trasladadas a una sala de reuniones reforzada, custodiadas por agentes federales vestidos de civil. El FBI ya estaba desplegado en 2 pisos, observando todo el desarrollo de la operación. A las 9:14 a.m., los atacantes llegaron al pasillo ejecutivo, solo para encontrar las puertas selladas. Cuando intentaron forzarlas, se activaron contramedidas automáticas que los encerraron entre 2 corredores. Ya era evidente que habían caído en una trampa. El equipo del FBI se movió con rapidez, utilizando rutas planificadas para aislar a cada atacante.
Se realizó un barrido completo del edificio. Se usaron inhibidores de señal para bloquear cualquier comunicación externa. Durante 47 minutos, se desarrolló una operación silenciosa pero intensa dentro de la sede de Langston Corp. La mayoría de los empleados no sabía nada. Se les había guiado hacia las zonas de seguridad bajo el pretexto de un simulacro de incendio. Richard monitoreaba todo desde el centro de comando. Elena permanecía junto a Emily calmándola respondiendo sus preguntas y asegurándole que esta sería la última vez que tendrían que huir. El FBI capturó a los 6 atacantes sin herir a nadie del personal. Se encontraron armas en 4 de ellos y 2 portaban identificaciones falsificadas de un grupo contratista conocido. A las 10:01 AM, el edificio fue declarado seguro. El peligro inmediato había terminado, pero la investigación apenas comenzaba. Más tarde ese día, después de que los agentes interrogaran a Richard y a Elena, el FBI confirmó que los hombres estaban vinculados al mismo grupo sospechoso del asesinato de Andrew. Sus órdenes eran claras: eliminar a la niña y borrar la amenaza en silencio. Pero gracias a la advertencia de Elena y a la planificación de Richard, el plan fracasó. El FBI ofreció protección de testigos inmediata a ambas, pero Richard se negó. Dijo que no volverían a esconderse. En su lugar, Langston Corp proporcionaría seguridad de nivel máximo y cooperaría directamente con las agencias federales en adelante. También otorgó acceso completo a los pisos seguros de la empresa para las investigaciones en curso. La agencia aceptó asegurando que la mejor protección de la familia ahora era la visibilidad y el respaldo federal. Esa noche, la empresa emitió un comunicado público vago sobre un intento de acceso no autorizado y elogió a los equipos internos por su respuesta excepcional ante la emergencia. Pero dentro del edificio, quienes conocían la verdad sabían que no se trataba simplemente de una intrusión, era la jugada final de un largo juego oculto que había comenzado años atrás, cuando Andrew se negó a participar en negocios ilegales. Y ahora, por primera vez, los responsables estaban siendo expuestos. Elena y Emily se sentaron juntas en la oficina de Richard, mientras el sol se ponía. Emily sostenía una tableta leyendo un artículo digital sobre los arrestos del FBI, aunque los nombres permanecían ocultos. «¿Entonces se acabó?», preguntó. Elena la miró con cuidado. «Casi. Pero ahora no estamos solas. Esa es la diferencia». Richard se unió a ellas y colocó un teléfono seguro sobre la mesa. «El FBI vigilará todo a partir de ahora. Esa gente no tendrá una segunda oportunidad». Miró a Elena. «Hiciste bien en hablar. Y desde ahora no solo sobrevives, estás al mando». Emily sonrió cansada pero aliviada. Por primera vez en su vida no la estaban escondiendo ni trasladando de un lugar a otro. Ya no vivía en las sombras. Estaba a salvo no solo por los muros o los agentes, sino porque finalmente había personas dispuestas a protegerla. Elena se recostó abrazando a su hija. Aún quedaban riesgos, pero este capítulo era distinto. Ya no huían. Ahora luchaban con apoyo real y aliados verdaderos. Y por primera vez en muchos años, ambas sintieron algo que habían perdido hacía mucho tiempo: seguridad. 2 días después del arresto de los atacantes, el FBI emitió un comunicado oficial confirmando que Elena Carter y su hija Emily estaban ahora completamente protegidas por la ley federal. Habían sido incluidas en un programa de seguridad de alto nivel diseñado para denunciantes y personas perseguidas por operaciones criminales organizadas. La investigación del FBI sobre el consorcio de contratistas americanos se amplió rápidamente y se produjeron varias detenciones en otras ciudades. Elena y Emily ya no estaban solas. Por primera vez en años tenían verdadera protección detrás de ellas. Dentro de Langston Corp, Richard no perdió tiempo. Se reunió con equipos legales y representantes del gobierno para finalizar todos los documentos necesarios. La posición de Emily como consultora junior fue formalizada dentro de un marco legal aprobado tanto por estándares federales como corporativos. Emily continuaría colaborando en el análisis cultural y las estrategias internacionales bajo condiciones seguras y claramente definidas que respetaban su edad.
No habría vacíos legales ni zonas grises. Todo sería claro y transparente. Richard se aseguró de ello. Elena observó todo el proceso de cerca, siempre al lado de su hija, consciente de que sus vidas ya no se desarrollaban en la sombra, sino como parte de algo real y público. Al mismo tiempo, las investigaciones internas en Langston Corp revelaron mucho más que el intento de infiltración. Los registros de seguridad, llamadas y declaraciones anónimas confirmaron que Patricia Miller había filtrado deliberadamente información sensible a un tercero. Intentó borrar sus huellas, pero las pruebas digitales la vinculaban directamente con el grupo que había atacado el edificio. También había eliminado archivos, redirigido correos y bloqueado alertas. Cuando fue llevada a la sala de juntas para ser interrogada al principio, lo negó todo, pero al enfrentarse con las pruebas guardó silencio. Richard llamó al FBI y fue arrestada en el acto por traición corporativa, manipulación de datos y colaboración con redes criminales. Su destitución sacudió a toda la empresa. Muchos la veían como una ejecutiva tranquila y eficiente. Nadie sospechaba que estuviera conectada con personas tan peligrosas. Richard ofreció un mensaje a toda la compañía explicando lo sucedido. Aclaró que Langston Corp, de allí en adelante, representaría apertura ética y seguridad. Sin importar cuán poderoso fuera el enemigo, no volvería a haber secretos escondidos detrás de títulos brillantes ni puertas ejecutivas. Una vez eliminada la amenaza y estabilizada la empresa, Richard centró su atención en reconstruir. Trabajó junto a oficiales de cumplimiento, expertos legales y asesores en derechos humanos para reformar por completo los sistemas internos de Langston Corp. Se introdujeron nuevos protocolos de seguridad y se creó una junta ética dedicada con auditorías periódicas y total transparencia. Pero los cambios no se limitaron a la seguridad. Richard lanzó una iniciativa corporativa de conciencia cultural, con talleres obligatorios sobre comunicación internacional, diversidad e inclusión. Elena recibió un puesto formal como directora de estrategia internacional. Su experiencia y profundo entendimiento de los asuntos globales se volvieron esenciales para el futuro de la compañía. Dirigió nuevos programas de colaboración con Europa del Este, América Latina y el Sudeste Asiático, no con un enfoque puramente lucrativo, sino con el objetivo de establecer relaciones sostenibles y respetuosas. Los empleados notaron rápidamente el cambio. Langston Corp dejó de ser solo una poderosa empresa para convertirse en un referente responsable y visionario. Los inversores elogiaron la nueva dirección y los medios comenzaron a describirla como un modelo de liderazgo moderno. Para Richard, sin embargo, era más que un negocio, era una forma de reparar lo que se había roto tanto dentro de la empresa como dentro de su familia. La vida de Emily también cambió, aunque de manera tranquila y significativa. Seguía yendo a la escuela, jugando con amigos y llevando una vida que desde fuera parecía la de cualquier niña de 7 años. Pero dentro de Langston Corp, seguía siendo una parte respetada del equipo. Le prepararon una oficina especial, sencilla, segura y equipada con herramientas educativas. Solo asistía a reuniones cuando era apropiado y continuaba ofreciendo sus observaciones sobre lenguaje, cultura y tono, detalles que la mayoría de los adultos no percibían. Elena se aseguró de equilibrar su tiempo entre el aprendizaje, el trabajo y el juego. Richard, ahora tutor legal junto a Elena, las apoyaba plenamente. Las llamaba familia, no como un título, sino con verdadero significado. Los tres se reunían con frecuencia fuera del trabajo, pasaban fines de semana juntos, compartían historias sobre Andrew y reconstruían poco a poco algo que habían perdido durante años, el sentido de pertenencia. Los empleados comenzaron a verlos no solo como líderes, sino como el corazón de la historia de la empresa. Y Emily, sin proponérselo, se convirtió en su símbolo de esperanza, cambio y segundas oportunidades. Con el paso de las semanas, Langston Corp se volvió más fuerte y respetada. Los clientes notaron el cambio de tono en las reuniones. Los socios internacionales elogiaban la mayor comprensión cultural y la ética renovada dentro de la compañía. La moral mejoró, la rotación de personal disminuyó, y las nuevas contrataciones llegaban no solo por los salarios, sino porque creían en la misión renovada de la empresa.
Elena dirigía con confianza las reuniones de estrategia global, hablaba con fluidez en varios idiomas, y ganaba el respeto de líderes empresariales de todo el mundo. Richard continuaba guiando la visión de la compañía, pero ahora cedía el protagonismo en presentaciones clave, para permitir que otros lideraran algo que antes rara vez hacía. También él había cambiado, ya no era solo un director ejecutivo poderoso, sino un hombre transformado. Comprendía que el liderazgo no se trataba de control, sino de confianza, coraje, y la sabiduría de saber cuándo escuchar. Y todo había comenzado con una niña que tiempo atrás entró en una sala de juntas, y respondió en ruso una pregunta que nadie más pudo contestar. Ese momento lo cambió todo. Meses después, su impacto podía sentirse en cada piso de Langston Corp. Al final no era solo una historia de peligro o corrupción, sino de personas, y de cómo la verdad, cuando se protege, puede reconstruir lo que se había perdido. Elena había pasado de esconderse a liderar. Emily había pasado de observar en silencio a guiar con su voz. Y Richard había pasado de ser un empresario poderoso a un tío protector y verdadero aliado. Juntos habían construido algo mucho más fuerte que los contratos o las oficinas. Habían construido un hogar, una familia y una nueva forma de esperanza. Habían reconstruido una familia no solo unida por la sangre, sino también por la lealtad, el valor y el dolor compartido. Cuando más tarde los periodistas preguntaron a Richard qué había cambiado de forma tan drástica el rumbo de su empresa, él simplemente señaló una fotografía sobre su escritorio, una imagen de él, Elena y Emily juntos. No dio discursos largos. Solo dijo él apuntando a la niña en el centro. Emily nunca había buscado atención ni reconocimiento, pero gracias a que habló, conectó a las personas y permaneció fiel a lo que veía. Todo cambió. Langston Corp prosperó. La familia sanó. Y lo que una vez estuvo roto fue cuidadosamente reconstruido no por la fuerza, sino con amor y determinación. Al inicio del siguiente trimestre, el nombre de Emily Carter era ya reconocido mucho más allá de las paredes de Langston Corp. Grandes publicaciones empresariales en Europa, Asia y América del Norte escribieron artículos sobre su papel único en la compañía. Los presentadores de noticias la llamaban la niña que reescribió la manera en que las corporaciones entienden la cultura. Su oficina segura en el piso ejecutivo ya no era solo un espacio silencioso de observación, se había convertido en un entorno estructurado, donde los equipos de estrategia internacional acudían para revisar mensajes globales, tono y sensibilidad cultural, antes de negociaciones importantes. Emily tenía un horario cuidadosamente administrado que incluía tiempo para la escuela, el descanso, y sus horas de consultoría, todo aprobado por sus tutores legales y los oficiales de cumplimiento. No asistía a todas las reuniones, pero cuando lo hacía todos escuchaban. Daba observaciones breves pero impactantes que ayudaban a evitar malentendidos en asociaciones clave. Richard solía decir, no habla con frecuencia, pero cuando lo hace, nos ahorra meses de trabajo. Su presencia ya no era una curiosidad, sino una parte valiosa de las operaciones diarias. Y no se trataba solo de negocios. Emily hacía que la gente pensara de otra manera. Durante los meses siguientes, desempeñó un papel silencioso pero poderoso en la resolución de varias negociaciones que llevaban años estancadas. Una de las más complejas involucraba a un grupo de empresas de Asia Central, que dudaban en firmar un acuerdo de intercambio tecnológico debido a fricciones culturales históricas con corporaciones occidentales. Durante una reunión a puerta cerrada, Emily señaló que la redacción del acuerdo sonaba demasiado exigente y no mostraba respeto hacia las tradiciones de los socios. No lo explicó de forma técnica, simplemente dijo, no suena como si estuvieran pidiendo algo. Suena como si les estuvieran diciendo qué hacer. Esa sola frase hizo que el equipo reescribiera todo el planteamiento de comunicación. El tono cambió y el acuerdo se firmó 2 semanas después. En otra ocasión, durante una videollamada con proveedores logísticos sudamericanos, Emily notó que el lenguaje corporal del intérprete no coincidía con el tono del hablante. Esa observación llevó a descubrir que una de las empresas había contratado a un traductor no calificado, lo que evitó un error costoso.
El papel de Emily no consistía en resolverlo todo, sino en ver lo que los demás pasaban por alto. Mientras ella crecía en confianza, Elena florecía como directora de cultura global. Formó un pequeño equipo de expertos en lingüística, antropología y negociación empresarial. Juntos revisaban contratos, campañas de marketing y políticas internas para detectar sesgos culturales. Bajo su liderazgo, Langston Corp lanzó un programa de capacitación para directivos en todas las regiones, llamado Perspective First, donde los empleados aprendían sobre inteligencia emocional, respeto cultural y formulación del lenguaje antes de trabajar con nuevos mercados. Elena dirigía seminarios, participaba en paneles internacionales y asesoraba directamente a Richard en cada expansión global importante. Su capacidad para combinar conocimiento académico con experiencia real le dio a la empresa una nueva dirección poderosa. Los empleados comenzaron a sentirse orgullosos de la identidad que estaban construyendo. Richard observaba a Elena y Emily trabajar y a menudo decía en privado que Andrew estaría orgulloso. No hablaba mucho de su hermano en público, pero todos los que lo conocían sabían que lo que comenzó como un doloroso misterio familiar se había convertido en una fuente de fuerza. Para Elena, volver a sus raíces profesionales, esta vez bajo sus propios términos, fue una victoria silenciosa que jamás había esperado. Richard, antes conocido por su estilo agresivo y su precisión estratégica, era ahora visto como un líder transformado. Daba más discursos sobre empatía y pensamiento a largo plazo. En conferencias internacionales, hablaba sobre la necesidad de ver la cultura y la inteligencia emocional no como temas secundarios, sino como herramientas empresariales fundamentales. En una entrevista dijo: "El acuerdo más rentable que hice no se firmó en una sala de juntas. Comenzó cuando una niña dijo algo que nadie más tuvo el valor o la claridad de decir". Dentro de Langston Corp, su liderazgo cambió profundamente. Hacía más preguntas, escuchaba con más atención y alentaba a sus ejecutivos a buscar perspectivas diversas. Las nuevas políticas corporativas reflejaban ese cambio. Cada alianza importante requería un informe cultural. Las promociones internas incluían evaluaciones de habilidades interpersonales. Y la contratación se centraba no solo en formación académica o experiencia empresarial, sino también en la conciencia intercultural. Los analistas de la industria notaron la transformación. Langston Corp pasó de ser una empresa sólida pero convencional a ser descrita como una de las compañías globales más visionarias de la década. La diferencia se veía en todo, en la forma en que los equipos se reunían, en cómo manejaban los desacuerdos, y en cómo entendían por fin que los negocios y la humanidad no son opuestos, sino aliados. Fuera de la empresa, otras compañías empezaron a imitar los cambios. Grandes corporaciones que antes solo se centraban en los márgenes de beneficio, comenzaron a incorporar consultores culturales a sus equipos. Algunas incluso crearon puestos similares al de Emily. Elena recibió decenas de mensajes de ejecutivos preguntándole cómo construir programas parecidos. Respondía cuando podía, pero siempre recordaba lo mismo: el éxito no viene de un título, sino de escuchar. Emily, por su parte, se mantenía con los pies en la tierra. Su horario seguía incluyendo tutorías después de la escuela, tiempo de juego y cenas familiares. No tenía redes sociales, no concedía entrevistas y nunca se consideró una celebridad. Cuando alguien le preguntaba qué hacía en la empresa, solía responder simplemente: "Ayudo a las personas a entenderse entre sí". Su influencia crecía, pero ella seguía concentrada en lo esencial: ayudar a su madre a aprender y hablar solo cuando tenía algo que realmente valía la pena decir. Aunque era joven, todos en Langston Corp la trataban con respeto. No porque fuera una niña prodigio, sino porque había demostrado su valor una y otra vez, con hechos, mejorando en silencio todo lo que la rodeaba. Años después, la gente recordaría a Langston Corp no solo por sus enormes acuerdos globales, sus avances tecnológicos o sus beneficios. Quienes estuvieron allí desde el principio recordarían algo diferente: que todo empezó con una niña con un vestido sencillo, que se atrevió a responder una pregunta en ruso en una sala llena de adultos que no entendían una palabra.
Un momento que pudo haber pasado desapercibido, una voz infantil, en un espacio donde no se esperaba oírla. Pero no fue así. Ese instante desencadenó una cadena de acontecimientos que expuso la corrupción, reconstruyó una familia, salvó vidas y transformó una empresa. Richard guardaba siempre ese recuerdo cerca. En su oficina tenía enmarcada una fotografía del día en que Emily fue presentada por primera vez en la sala de juntas. Debajo, una placa decía: «Eso fue muy fácil». Para muchos sonaba simple, pero para Richard, Elena y todos los que sabían lo que esas palabras habían provocado, era un recordatorio de que la grandeza a menudo empieza en los lugares más inesperados y con las personas más improbables. Y a veces esa persona solo tiene 7 años. 6 meses después, Emily Carter Langston se encontraba en un gran escenario en Ginebra, Suiza, frente a la Asamblea Juvenil de las Naciones Unidas. La sala estaba llena de delegados jóvenes de docenas de países, diplomáticos, educadores y líderes mundiales que habían acudido para escuchar un mensaje distinto de los habituales discursos sobre economía, política o innovación. Emily no estaba allí para hablar de cifras ni de poder. Estaba allí para hablar de personas, de cómo piensan, cómo hablan y cómo se malinterpretan cuando olvidan escuchar. Con un vestido sencillo y de pie tras un podio ajustado a su altura, comenzó su discurso en un ruso impecable. Su voz era tranquila y firme. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se acercaron y la sala entera contuvo el aliento. Emily no estaba nerviosa. Había hablado antes en salas de juntas y durante crisis corporativas, pero esta vez no lo hacía por una empresa, lo hacía por el mundo. Contó que su viaje no empezó con un plan, sino con un accidente. Habló de cómo solía sentarse en oficinas vacías mientras su madre limpiaba, escuchando conversaciones en distintos idiomas. Dijo que entonces nadie la notaba, pero que estaba aprendiendo algo crucial, que la forma en que dices algo importa tanto como lo que dices. Compartió ejemplos de acuerdos empresariales que casi fracasaron por no entender el tono o los valores culturales del otro. Explicó cómo la inteligencia emocional, el respeto y la escucha atenta podían resolver conflictos antes de que comenzaran. Al alternar entre ruso e inglés, su discurso demostró el poder de la conexión más allá de las barreras lingüísticas. No solo traducía palabras, mostraba cómo la empatía podía convertir a rivales en aliados. El público la observaba en un silencio reverente. No eran solo sus habilidades lingüísticas lo que impresionaba, sino la claridad de su mensaje y la madurez de su comprensión sobre las relaciones humanas y globales. En las filas del medio, Richard Langston estaba sentado junto a Elena Carter, mirando cómo su sobrina e hija hablaba al mundo. Richard, habitualmente sereno, tenía los ojos húmedos. Elena le tomó la mano suavemente. No dijeron nada. No hacía falta. Ambos pensaban en lo lejos que había llegado Emily, desde esconderse en rincones de oficinas hasta brillar bajo las luces de un escenario internacional. Para Elena la emoción era distinta. Recordaba los años de silencio, el miedo, la necesidad de esconderse de quienes querían borrar su voz. Y ahora, esa voz resonaba más fuerte que nunca. Richard, que había pasado su vida construyendo empresas, comprendió que ningún proyecto ni contrato se compararía jamás con el impacto que Emily estaba teniendo con unas pocas palabras sinceras. Personas de diferentes continentes asentían, tomaban notas y, lo más importante, reflexionaban. Todo gracias a una niña de 7 años que les recordó lo que el mundo había olvidado, que entenderse es el primer paso hacia la paz. La comprensión viene antes que los acuerdos. Cuando Emily llegó al final de su discurso, hizo una pausa y miró a través de la sala a las cientos de personas que la observaban. Sonrió no con nerviosismo, sino con la confianza de alguien que realmente creía en lo que decía. Cerró con un último mensaje: la paz no comienza con tratados, comienza con la comprensión. Y la comprensión comienza cuando dejamos de hablar unos sobre otros y empezamos a escucharnos de verdad. El público comenzó a aplaudir. Algunos se pusieron de pie, otros se limpiaron las lágrimas. Luego, cuando la sala volvió a quedar en silencio,
Emily miró directamente a su tío y con una pequeña sonrisa traviesa dijo: «Tío Richard, puedo tener ya mis propias tarjetas de presentación». La sala estalló en risas y vítores. Incluso los traductores no pudieron evitar sonreír mientras repetían sus palabras en decenas de auriculares. Richard se rió secándose los ojos. Sí, susurró para sí mismo: «Te las has ganado». Elena también reía, negando con la cabeza, todavía asombrada de cómo su hija había convertido una simple petición en la frase más memorable de todo el evento. Después del discurso, Emily fue invitada a reunirse con otros jóvenes delegados, y varias organizaciones globales pidieron contactar con su familia para futuras colaboraciones. Pero Richard y Elena mantuvieron todo bajo control. El tiempo de Emily seguiría protegido. La escuela, el descanso y el juego siempre irían primero. Habían aprendido la importancia del equilibrio. La fama no era el objetivo. El propósito sí. Mientras tanto, en oficinas de todo el mundo, comenzaron reuniones silenciosas. Algunos ejecutivos preguntaban: ¿qué estamos haciendo para mejorar la comprensión cultural? Otros decían: tenemos a alguien en nuestro equipo que piense como esa niña. Las consultoras se apresuraron a buscar expertos. Las escuelas de negocios actualizaron casos de estudio. Los gobiernos tomaron nota de los aplausos en la asamblea. Pero nada de esto sorprendió a Richard ni a Elena. Ellos ya sabían lo que el resto del mundo apenas empezaba a comprender: que el mayor cambio en el liderazgo global no vendría de la tecnología ni de la infraestructura masiva, sino de las personas, especialmente de los jóvenes que saben escuchar con atención, leer el ambiente y decir las palabras correctas de la manera correcta y en el momento correcto. Esa noche de regreso en el hotel, Elena ayudó a Emily a quitarse el traje del discurso y a ponerse el pijama. Emily le preguntó si lo había hecho bien. Elena la abrazó y respondió: «Hiciste más que bien. Ayudaste a la gente a volver a escucharse». Entonces, Richard llamó a la puerta con una sorpresa. Sostenía una pequeña caja. Dentro había tarjetas recién impresas con un diseño sencillo. En ellas se leía: Emily Carter Langston, asesora cultural junior. Debajo una cita: That was very easy. Emily se rió al verlas. Por fin dijo, levantándolas como si fueran de oro. Richard sonrió. «Solo no las repartas demasiado rápido. Algunos de esos directores generales todavía se están recuperando». Todos rieron juntos. Fue un momento tranquilo, normal, pero lleno de significado. Emily había hablado al mundo no con palabras elegantes ni grandes promesas, sino con la verdad. Y al hacerlo demostró que las voces más poderosas no siempre son las más fuertes, sino las que eligen escuchar primero. Y así llegamos al final de esta historia. Estoy inmensamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la parte que más o menos te conmovió. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.